Soy a quien conoces como la cualidad, el uno. ¿Cómo está? En términos terrenales, según vuestra percepción de lo que significa bien para una energía, para una cualidad como la que se está dando a conocer a través de este medium, no existe el bien o el mal. Pero, repito, en términos terrenales podríamos decir que estoy bien. Claro. Mire, tenemos un menú de consultas para poder efectuar. No sé si comenzamos con las preguntas o quisiera hacer una introducción. No tengo una introducción de tipo formal, solo aclarar que, como en las sesiones anteriores, cuando me he presentado, les he informado, tanto a ti como a la gente o a las personas que van a escuchar o ver esta sesión, que mi energía se adapta, se acomoda al medium. Por tal motivo, no se va a escuchar o no se van a escuchar tonos en la voz que sean distintos a los del medium. No así cuando se presenta un maestro o una entidad distinta, y muchas veces se escucha una leve tonalidad muy diferente a lo que es la voz del medio en sí. En este caso siempre trato de adaptarme. Es como si escucharan al medium, aunque no es el medium el que realmente está respondiendo del todo. Lo otro, si quieren invocarme para que puedan sentir mi energía, de la que está hecha esta cualidad propiamente tal, podríamos decir que es de un color blanco cristalino. Significa que es un blanco con tonalidades casi de tipo transparentes. Es un blanco muy, muy sutil, muy tenue. De esa forma pueden perfectamente invocarme, ya sea por el nombre o la etiqueta que estamos usando, el 1, y también a través de el contacto con mi energía. Eso es todo. Si quieres, procedemos a... Ya. La primera consulta es: ¿los animales en la actualidad, sobre todo los domésticos, están evolucionando, por así decirlo? Se nota en cómo ellos actúan, en sus acciones, ya sea con su pasividad y conciencia. Incluso están adaptados a acciones del tipo humana, algo que no se veía en años. ¿Y por qué sucede esto? ¿Estaría relacionado con el cambio de conciencia a nivel planetario? Entiendo. Antiguamente se tenía la siguiente creencia. Dentro de los términos esotéricos, ocultistas, que si se tomaba a un animal, por ejemplo, como un perro, y se le acariciaba y se le trataba de una forma más humana que como animal propiamente tal, este animalito comenzaría a evolucionar. Esto hasta cierto punto es una realidad. Hoy está pasando. Podríamos decir que en la antigüedad, si sucedía, era de una forma muy aislada, muy lejana. Sin embargo, hoy está pasando a nivel colectivo. La mayoría de los animales, no solamente domésticos, sino también incluso los salvajes, están evolucionando.
Con el término evolución me refiero a que están comenzando a captar la realidad de una forma un poquito distinta en comparación a lo que ellos pueden percibir como animales. Hay ciertos comportamientos, ciertos reconocimientos a través de esa percepción que les permite realizar acciones que son muy distintas a aquellos animales común y corrientes que realizaban en la antigüedad. Se ha visto claros ejemplos a nivel práctico de perritos que tratan de salvar a otro perrito que ha sido atropellado, de animales salvajes que se van en contra de una forma bastante consciente, se van en contra de cazadores. Y la lista sería bastante larga de ejemplos que podría dar. Incluso muchas de esas acciones son plasmadas a través de videos y compartidos en las distintas redes sociales que hoy en la actualidad ustedes manejan. Esto no solo se relaciona, este tema evolutivo, por un asunto individual, ya sea porque el dueño de la mascota está interactuando con ese animal de una forma más humana. El hecho de que a nivel colectivo las personas, un sector de este planeta, está comenzando a tomar más conciencia, al menos de su entorno, de la naturaleza, de la ecología, el cuidado con el reino natural y el reino animal, vegetal, entre otros. Está también esa evolución, esa conciencia está siendo transferida y transmitida al reino animal. Claro está que también al reino vegetal y a los otros reinos, pero se puede palpar mejor en el reino animal. Por lo tanto, este cambio de conciencia a nivel planetario se refleja en las acciones de muchos animales, repito, tanto domésticos como salvajes. Es la misma evolución en sí que está comenzando a ejecutar su papel. ¿Y este cambio de conciencia a nivel planetario también afecta a nivel universal? Correcto. No hay nada que esté absolutamente separado. Un planeta puede estar distanciado de otro por la gran cantidad de distancia en años luz para llegar de un punto a otro. Sin embargo, como todo está unido, no solo por la conciencia en sí, sino también por las energías que interactúan, me explico. Si aquí hay un planeta y aquí hay otro, en el medio de ellos no hay vacío, como se cree. No es exclusivamente espacio, vacío y tiempo. Hay una gran cantidad de energías que están conectadas unas con otras. Por lo tanto, lo que se experimente en este planeta también le llega a este otro, no importando la distancia. Todo el crecimiento, todo el desarrollo, todo el proceso de la iluminación que se está experimentando como despertar de la conciencia acá en este planeta, también está de alguna forma tocando a los distintos planetas, sistemas, galaxias, cúmulos de galaxias, etcétera, etcétera. Pasó a la tercera consulta. A través del budismo se dice que quien se ilumina accede al nirvana.
Pero si una persona vive de forma permanente el nirvana, incluso después de muerto, puede acceder al paranirvana. ¿Qué nos podría decir de esto? Comúnmente se habla de, algunos maestros tocan este tema, incluyendo este medium, como la iluminación impermanente y la iluminación permanente. La iluminación impermanente es aquella iluminación que en algunos momentos se siente de forma muy palpable, es una experiencia interna y también individual. Pero luego pasa, luego puede volver, y así sucesivamente. La iluminación permanente es una iluminación que es constante en el supuesto espacio-tiempo. Es constante. Esa constancia es lo que se denomina como también nirvana. En este caso sería ninguna. Se ha accedido a la nada, a la esencia o a la propia esencia, que en resumidas cuentas vendría siendo como la nada. Pero si la persona permanece experimentando la iluminación, este nirvana o esta nada, incluso después de que deja su cuerpo físico, tiene acceso a entrar en lo que se denomina como paranirvana, según los budistas. El paranirvana vendría siendo, en algún momento, porque todo tiene su tiempo, a pesar de que no existe el tiempo propiamente tal, pero si lo queremos etiquetar dentro de los cánones humanos e intelectuales, podemos decir que tomaría, no sabemos cuánto tiempo, pero tomaría un trecho, el poder experimentar justamente el desprendimiento, siempre en un entre comillas, del espíritu. Cuando se experimenta el desprendimiento del espíritu después de haber fallecido, no habiendo encarnado ya, quizás no es necesario volver a encarnar. Estamos hablando de la conciencia y su vehículo espiritual, después de muerto, por así decirlo, para que la gente lo entienda. Ha dejado el cuerpo físico en la tierra, se ha quedado con su vehículo espiritual, ahora necesita desprenderse de ese vehículo espiritual. Técnicamente hablando, es un mecanismo bastante sofisticado y muy interesante de poder investigar. Pero una vez que eso se disuelve, se produce lo que podríamos denominar en términos humanos una sensación de absoluta nada, que vendría siendo lo que es el paranirvana. Una vez experimentado el paranirvana, ya no es necesario, porque ya no existe el mismo patrón, la misma configuración de ese espíritu como para ocuparlo y conectar con, en este caso, una célula en el vientre de una mujer, lo que denominamos comúnmente como encarnación. Ya no es necesario. Entonces se vive en una nada absoluta y continua. Eso, mi estimado, sería lo que podríamos denominar como el paranirvana. Paso a la siguiente consulta. La tarea de los demonios es ayudarnos a que nos demos cuenta de nuestra propia esencia, o ellos molestan y atacan solo porque está en su naturaleza. Ambas cosas. Un ángel con su vibración angelical decide, de algún modo, cambiar su vibración a voluntad
porque esa es la tarea que acepta, ese es el servicio que acepta llevar a cabo. Por lo tanto, su vibración es cambiada por una energía mucho más densa, basada en odio, rabia, etcétera, etcétera. Esa vibración es su naturaleza como entidad del tipo negativa, si nos basamos en términos de polaridad. Como es su naturaleza acorde a su vibración, dentro de la polaridad negativa, no puede actuar de otra forma, no puede acceder y aproximarse a los humanos principalmente de una forma distinta. Por lo tanto, va a ser empujado por esta vibración, la cual su vehículo energético está compuesto, para provocar daño, sufrimiento y querer posesionar cuerpos y mallas energéticas o campos electromagnéticos humanos. Pero por otra parte, dentro de esa naturaleza existe una causa. Su causa principal es ayudar a todo humano a que sea cada vez más consciente y logre aproximarse, acercarse hacia sí mismo, que en este caso sería su esencia, lo que muchos denominan Dios. Te llamaría la atención que un demonio está mucho más interesado en que te ilumines que cualquier otro maestro o entidad positiva. No estoy diciendo que los maestros, las cualidades, las divinidades, los ángeles, los arcángeles, entre otras entidades de alta vibración, no estén interesadas en que tú accedas hacia tu propia esencia. Que en resumidas cuentas eso sería la iluminación. Acceder, conocer y experimentar tu propia esencia. ¿Dónde radica la paz, el equilibrio, la armonía y todos los elementos positivos que todos los humanos añoran, incluyendo la felicidad? Pero el demonio en sí está mucho más interesado porque, tal como lo dijo este medium en una clase, el demonio es dependiente de las personas que, a la medida que van iluminándose, se van conociendo y experimentando hacia sí mismas, el demonio puede ir poco a poco cambiando su vibración, hasta que llegará el momento el cual los demonios en general vuelvan a su vibración original desde el principio, como ángeles de energía elevada y positiva. Entonces, para ello es muy importante cumplir esa tarea. Claro está que por su naturaleza provocan daño, provocan dolor, provocan sufrimiento, pero es parte de todo el sistema. No se puede cambiar porque ya está configurado de esa forma. El problema está en que muchas personas que han vivido, experimentado el acoso, porque no es nada más que eso, un acoso de estas entidades, pueden llegar a recaer en depresiones, vicios, como el alcohol, la droga, en vez de tomar la suficiente conciencia y
cambiar la vibración también para poder acercarse más a Dios, acercarse más a su propia esencia y comenzar también desde ahí a tener una percepción distinta, diferente. Entonces, sí hay algunas personas que cambian, se acercan más a Dios, pero no todos los casos son exactamente iguales. La tarea de estas entidades es bastante interesante y al mismo tiempo, dentro de la simplicidad de las enseñanzas, encierra muchas incógnitas. Por ejemplo, una de las que ya te comenté, que el demonio es dependiente de los humanos para cambiar su vibración. No todo el mundo sabe esto. Y es bueno explicarlo, darlo a conocer. Paso a la siguiente consulta. Perfecto. La mayoría de las personas que están a punto de fallecer reciben la, entre comillas, visita de sus amigos muertos en las últimas horas de vida. ¿Esto es una jugarreta del cerebro o es algo real? Entiendo. En la mayoría de los casos donde se producen fallecimientos oficiales y los no oficiales, es el cerebro quien interpreta y al mismo tiempo recuerda un montón de sucesos de la vida actual que se está comenzando a dejar de lado, y a través de esa percepción y esos recuerdos, el cerebro también, dentro de una jugarreta bastante sofisticada, provoca o crea hologramas de parientes, amigos, familiares, que aquel que está agonizando los puede ver y captar. A veces sucede, en la mayoría de los casos, cuando se produce la agonía en una persona listo para fallecer o morir, hay maestros, ángeles, el propio ángel de la guarda, el yo superior, varias entidades que asisten a las personas, dependiendo de la vibración de esa persona y también de ese espíritu. Estas entidades, que no tienen nada que ver con los familiares de aquel que está agonizando o aquel que ha muerto, suelen ser confundidas también con parientes, amistades, entre otros. A veces sucede que no hay entidades, ni familiares, ni maestros que estén listos para recibir a aquel que está agonizando o ha muerto. Le toca experimentar de forma solitaria ese momento. Hay veces que hay personas que les toca experimentar a la conciencia a través de esos vehículos, le toca experimentar la muerte acompañado de seres de elevada vibración. Y existe la conciencia a través de esos vehículos que le toca experimentar la compañía de entidades de baja vibración, incluso demonios. Paso a la siguiente pregunta. Adelante. ¿Existe la telepatía? Sí. La telepatía, tal como lo dijo también este medio, se podría considerar como una facultad, una herramienta. Para algunos va a ser un don,
que se activa en la medida que la persona experimenta el proceso de la iluminación y al mismo tiempo experimenta el silencio y el vacío en sí mismo. La telepatía, tal como se conoce, no se restringe exclusivamente a la comunicación entre una mente y otra, sin pronunciar palabra alguna que surja de la boca de esas personas. Al mismo tiempo, la telepatía es mucho más amplia, incluso está relacionada con la ley de atracción. Un telépata tiene un cerebro mucho más fuerte. Las distintas áreas del cerebro, tanto del lado derecho como el izquierdo, están activos, conectados, y eso permite que se logre una mayor fortaleza también de tipo mental. Lo que el telépata desee, dependiendo de lo que desee, claro está, va a atraer o a plasmar rápidamente. Por lo tanto, la telepatía también permite que se puedan sentir, captar las emociones, los sentimientos de otros, pero también incluso leer el pensamiento de otras personas. Pero se necesita no solo vivir el proceso de la iluminación, sino acceder a la iluminación permanente para que ese silencio, ya prácticamente absoluto, sea constante y el cerebro pueda vibrar y su configuración pueda ser cambiada totalmente para experimentar la telepatía en su buen uso. Por lo tanto, la telepatía no es un tema meramente espiritual, donde el yo superior de una persona puede conectar con el yo superior de otra. Sin embargo, un iluminado, si estuviese frente a otro iluminado, estamos hablando de una iluminación permanente, constante, podrían perfectamente comunicarse de forma mental sin pronunciar palabra alguna. Pero eso no quita que los yo superiores no se puedan conectar. Aún así, esto se vuelve más interesante, porque incluso el yo superior ya no es considerado como un yo superior, porque el iluminado sabe que es un espíritu completo, es una partícula completa que puede ser usada, en el buen sentido de la palabra, para ciertos elementos, ciertas actividades e incluso conectar con la otra persona. Me explico. El hecho de que un iluminado con estas características de telépata activas se conecte mentalmente con otro iluminado telépata permitiría también la conexión con los yo superiores de forma consciente. Pero el solo hecho de que ya se conecte mentalmente con el otro es porque también los vehículos espirituales se están conectando. Y no necesariamente es un tema de yo superiores, es un tema de que ambos espíritus completos, absolutamente completos, el 100% de cada uno de esos espíritus se conecta de forma íntima a través de los vehículos físicos o los cuerpos de cada iluminado. Paso a la siguiente consulta. Perfecto. En este planeta principalmente existe la idealización. El hecho de idealizar a las personas convirtiéndolas en algo más que seres humanos. La pregunta es la siguiente: ¿existe la idealización entre los espíritus o entidades en esos espacios o dimensiones energéticas? No. La idealización existe en el mundo físico.
sobre todo en este planeta. No significa que no exista idealización en otros planetas, en otras razas. Pero al menos en este mundo la idealización es pan de cada día. Una persona que destaque por sobre las otras, ya el grupo o el colectivo comienza a colocar, a posar su mirada sobre aquel que está destacando. Y por lo tanto, lo idealizan. Es un grave error, porque si es verdad que la idealización tiene su toque hermoso y bello, es una trampa. Muchos maestros que ya carecen de ese ego bien configurado, está disuelto, no permiten la idealización por ningún motivo. Porque la idealización lo único que permite es que aquellos que están idealizando a otros se produzca una especie de falso respeto, por una parte. Por otra parte, se le eleva a la categoría de, si estamos hablando dentro de los términos espirituales, a la categoría de maestro perfecto o santo. Es lo que ha sucedido muchas veces con los gurús, tanto en la antigüedad como hoy, en la actualidad, y lo que ha sucedido con muchas sectas. Por tal motivo, hay que evitar. Se pierde también el contacto directo de lo que se podría considerar la amistad. ¿Se entiende? La amistad. Una persona que idealiza a otra, no puede haber amistad honesta y sincera. Siempre va a haber una distancia entre uno y el otro. Lo importante es romper con ese patrón de idealismo y ver a la persona que tenemos al frente tal cual, que es tan imperfecta y al mismo tiempo perfecta como uno o como el otro. ¿Se entiende? Lo ideal es verlo tal cual, pero no por eso dejar de respetar. Más bien, si es posible que ustedes puedan cultivar el amor por el otro, ya el respeto va implicado dentro de ese amor, pero no el idealismo. Porque todos tienen las mismas capacidades, todos tienen el mismo potencial. ¿Por qué idealizar a un iluminado por más cosas que pueda hacer si tú tienes el mismo potencial y las mismas capacidades? Claro, sería absurdo. Correcto. Pero eso sucede. Es pan de cada día. Todavía. La gente, hay un sector de la población mundial que está comenzando a darse cuenta de que tienen las mismas capacidades. Incluso en este país, Chile, antiguamente se le temía, por ejemplo, a espaldas de esta institución, Carabineros de Chile, se le odiaba. Todavía eso sucede en algunas personas, pero no se le tenía respeto, sino miedo a esa institución. Hoy en la actualidad ese miedo se está perdiendo, porque la gente se está dando cuenta que son humanos, igual que el público en general, los no uniformados. Por lo tanto, ese miedo se está disolviendo poco a poco. Y esa es la idea, que se produzca una interacción, un servicio, una ayuda mutua, tanto en el uniformado como aquel que no es uniformado. Y se logre ese apoyo. Y el uniformado entienda de alguna forma, y de una vez por todas, porque hay algunos por ahí que tienen un ego demasiado grande, que entiendan que están para servir a la comunidad y no para ser servidos.
Y lo mismo sucede con las personas en general. La idea es que entiendan que están para servir y no para ser servidos necesariamente. Yo te puedo dar algo a ti, como ejemplo. Con mucho amor y mucho respeto, te doy algo. Y eso puede generar aún amistad. Pero hay que tener cuidado con el ego, en el sentido de, no porque yo te doy, tú vas a aprovecharte. No porque yo te doy, voy yo generando dependencia. O tú generas dependencia. No porque yo te doy, se va a producir una especie de amistad engañosa. No. La transparencia y la honestidad deben ser importantes, sobre todo hoy en la actualidad, que poco a poco todo está saliendo a la luz. Esa es la idea. Por lo tanto, el idealismo tiene que ser dejado de lado. No puedes idealizar al Cristo, al Buda, a un arcángel, a Dios. Puedes respetarlos, puedes sentir devoción por ellos, puedes sentir agradecimiento por ellos, pero no idealizar. Porque cuando idealizas, tú te estás colocando en una posición inferior en comparación a aquel que está siendo idealizado. Y no es la idea. ¿Me comprendes? Sí, comprendo. Bien. No sé si a través del medium seamos capaces de responder las próximas preguntas, pero quizás puedan ser respondidas en términos generales, ya que se está produciendo un agotamiento. Pasemos a la siguiente. Mire, en general es así. ¿Existen cámaras digitales que en otros mundos hayan tenido la oportunidad de captar dimensiones energéticas? ¿O podría comentarnos qué se necesitaría para ello, o tal vez contarnos alguna historia referida a este tipo de cámara? Entiendo. La respuesta que voy a dar, y ya sé que estas son las dos últimas ya preguntas que tienes agendadas, salvo que en ti se produzca una nueva. De todas maneras, te respondo de forma general que sí, en otros sistemas, en otros planetas, la tecnología ha sido tan avanzada que han podido captar, ya sea a nivel de imagen como también a nivel incluso de video, las dimensiones energéticas o espirituales. ¿Existe esa tecnología en otros sistemas? Y en otros sistemas no. Acá es posible que se acceda a futuro a ese tipo de tecnología, pero es muy impreciso el porcentaje con respecto al tiempo de que si se pueda o no llegar a plasmar algo así. ¿Qué se necesitaría para que una cámara digital de las que existen hoy en la actualidad pueda captar, ya sea en imagen, principalmente en imagen estática o quizás en video, las dimensiones vibracionales o estos planos espirituales, como también son llamados, radica principalmente en el sensor que tienen las cámaras. Y aquí hay algo interesante. No quiero ahondar y me gustaría quizás profundizar en este tema, pero en otra oportunidad. Repito, ahora solamente es una respuesta generalizada. La mayoría de los sensores de las cámaras están compuestas por silicio. Mayor cantidad de silicio, mejores píxeles, que permitirían captar una buena imagen. Y aquí voy a
a relacionar el sensor de una cámara con la glándula pineal de los humanos. Tú sabes, este medium ya te lo ha comentado, las glándulas o la glándula pineal está compuesta por cristales de apatita, principalmente, un porcentaje de silicio, y que a mayor cantidad de cristales, mayor captación y mayor o una más intensa conexión con las dimensiones espirituales o toda este campo electromagnético. Sin embargo, el ojo humano, dentro de un cierto desarrollo muscular que interactúa con el tercer ojo, formando un triángulo, y que este tercer ojo conecta con el resto del cerebro, incluyendo la glándula pineal, que está compuesta por estos cristales. Tanto los ojos y los músculos de los ojos, como la fisura en la frente y la glándula a una mayor cantidad de cristales, compuesta por una mayor cantidad de cristales, permiten que a través de una cierta frecuencia o vibración y sintonía se pueda ver las dimensiones que están todas aquí mismo. ¿Qué significa? Significa que si configuramos adecuadamente, en este caso los humanos, quienes se dedican a crear estas tecnologías, investigaran y de esa forma lograran configurar adecuadamente tanto los electrones como el circuito, los cristales, el silicio, y lograran aumentar la cantidad de cristales y al mismo tiempo perfeccionaran todos esos detalles formando un todo, se lograría una resolución que permitiría que la cámara capte el mundo invisible. ¿Qué quiero decir con esto? Que para lograr que algo así se plasme, deben investigar más en el cerebro y los ojos de los humanos. De esa forma podrían llegar a buen puerto. Bueno, no tengo más preguntas. ¿Hay algo más que quiera agregar antes de retirarse? No tengo nada más que agregar. ¿Tú tienes algo más que agregar? ¿No? Perfecto. Vamos a dejar hasta acá. Dejemos que este medium descanse. Ha sido un gusto sabroso dentro de todo el poder compartir y dejar para el prójimo, a través de este servicio, esta información. Hasta pronto.